Hola, ¿cómo andan? Bueno, comenzamos o damos continuidad. El tema de hoy es, ya hemos visto, ya han visto trabajar en grupos, ya han visto recordar algunas herramientas de sistemas, pero ahora empezamos a usar las herramientas que vimos, sobre todo en administración financiera, que tiene que ver con cuáles son esas herramientas para poder acompañar a nuestro cliente y decirle si realmente este proyecto tiene dentro de la planteo objetivo que ello implica, si hay opciones para que sea viable. Y como siempre planteamos dentro de los aspectos actuales. Eh, Vamos ahora a empezar a trabajar antes de llegar al valor actual neto, antes de llegar a trabajar a la tasa interna de retorno, por supuesto para llegar a eso, a los escenarios, a, a los análisis que vamos a tener que hacer. Por supuesto, para esas herramientas tenemos que empezar a generar las proyecciones futuras. Y esas proyecciones las trabajaremos por distintos años, la trabajaremos, ya iremos viendo todo esto en los próximos eh, cursos que daremos y que estarán dentro de la plataforma, por supuesto. Pero como ustedes saben, vamos a trabajar sobre todo y fundamentalmente sobre una diferencia entre el ingreso y el egreso. Y aquí, recuerden este tema, esta parte, nos borramos la parte contable, nos borramos por ahora la parte de lo que llamamos de devengado, es decir, todas aquellas cosas que nos están eh, registrando en este momento para pensar desde el punto de vista caja. ¿Se paga? ¿No se paga? Y por más que yo tenga una factura hoy y la paguemos de acá a 90 días o a 120 días o acá a un año, por más que tengamos este concepto tan arraigado del devengado, acá estamos trabajando con el concepto caja, es decir, financieramente. Esto va a tener una implicancia financiera y eso, por supuesto, será medido en el tiempo y la medición en el tiempo tendrá que ver después el interés, la inflación y todos los aspectos que vamos a ir viendo. Pero para poder tener ese flujo de fondos netos, ese valor neto que vamos a usar, primero tenemos que para eso tener ingresos financieros o ingresos desde el punto de vista de recaudación financiero, económicos, y por otro lado egresos o gastos financieros. Y después nos vamos a conceptualizar, vamos a trabajar mucho más en la parte de costos y de gastos y de inversiones, que seguramente a ustedes les va a ser más fácil, pero para ello vamos en la próxima clase a pensar de qué manera podemos invertir, de qué manera podemos realizar los distintos cuadros, cómo vamos a ir sacando ese valor actual, cómo influyen los impuestos, cómo influye el cálculo del costo que corresponde en cada caso. Pero primero vamos a la parte de arriba de ese proyecto, es decir, a los ingresos. Los ingresos, históricamente, o a veces, muchas veces en modelos teóricos, lo que hacemos es decir, bueno, voy a vender tantos productos en tal fecha, a tal precio, y por lo tanto pongo de ingreso tanto, eh, y lo multiplico y puedo ver el efecto financiero que eso implica, es decir, cuándo lo voy a cobrar. Pero cuando empezamos a trabajar pareciera que hay una cosa eh, casi dada, exacta, que esa cosa dada es cuánto vamos a vender y a qué precio vamos a vender. Entonces la pregunta es, ¿eso es así? Digamos, vamos a la realidad. Esto no es un ejercicio teórico para resolver un caso. Eh, Consúltelo, véanlo piénselo en formato real. Acá hay un empresario real que vive en la Argentina de hoy. Y como vive en la Argentina de hoy, plantea cosas que tienen y restricciones que se tienen. Cuando vemos esas restricciones y esos planteos, igualmente la pregunta que nos vamos a hacer en todo esto es, bueno, pero inclusive esta persona va a vender este producto, por supuesto tendrá una estimación, habrá hecho un cálculo previo. El cálculo previo es
Sí, yo quiero vender en tanta cantidad, me dijeron que se puede vender tanto, en tal lugar, tantos productos a un precio determinado. Pero recuerde que vamos, y lo hemos dicho más de una vez, estamos en ciencias económicas, no en ciencias exactas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ver la realidad social, ver la cuestión concreta, si es tan así que se va a vender exactamente 28.502 productos durante el año a este precio, cuando sabemos que hay inflación, cuando sabemos que hay variaciones. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es, sobre todo y fundamentalmente, porque no podemos hacer un cálculo exacto de algo o calcular o invertir un proyecto en algo si el numerador, o sea, el número que vamos a tener de ingreso, es una expresión de deseo. Es sí, a mí me va a ir bien, voy a vender tanto, o soy pesimista, etcétera. Con lo cual, si indudablemente ponemos valores que no tienen un sentido, que no tienen eh, tienen solamente una corazonada, pero no tienen una base científica, una base que está sobre una realidad económica, lo que estamos haciendo es una expresión de deseo, nada más. Y no podemos, como profesionales de la ciencia económica, garantizar una expresión de deseo y decir, sí, va a haber un proyecto de inversión que va a ser totalmente favorable en función de un número que al azar se dijo de ingresos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y por eso la clase de hoy, la primera. La clase de hoy es pensar, bueno, pero vamos a validar de alguna forma que esos ingresos sean o tengan una base de lo que hemos visto en las ciencias económicas. ¿Y eso cómo se ve? Y eso se ve conociendo el mercado. Conociendo el mercado, investigando el mercado. ¿Qué es investigar el mercado? Bueno, va a ser fundamentalmente proyectar esas cantidades físicas que pensamos, proyectar si realmente el precio que queremos, si planteamos, es el que va a ser validado. Si podemos vender esa cantidad a ese precio, oferta, demanda. ¿Bien? Entonces, ¿les parece? Los invito a que repasemos algunos temas de justamente la investigación de mercado. Calidad y precio. El famoso Q por E por P, que en alguna materia lo planteamos. ¿Es tan fácil como escribir Q por P? ¿O en realidad tendremos que asesorar, tendremos que pedir a una empresa que haga la investigación de mercado, le tendremos que decir al cliente que aconsejamos hacer una investigación de mercado en cuanto a la capacidad realmente de compra y la capacidad en cantidad y en precios? Y no solo eso, sino también las condiciones crediticias, tanto en la compra como en la venta. Es decir, ¿le puedo vender a 60, 90, 120 días? Por supuesto, depende muchísimo de la variación del mercado local. Seguramente cuando estamos hablando de este video, estamos con una fluctuación en un mes que puede ser realmente muy complicada, muy difícil. Pero tenemos que evaluarlo, porque si no, directamente no tenemos que pensar en ningún proyecto. Después le pondremos ese escenario optimista o pesimista y eso será el final. Pero tenemos que trabajar en esa investigación de mercado. Así que los invito ahora a plantear cosas que queremos que ustedes piensen sobre este producto real, sobre la empresa que ustedes tienen, no sobre una empresa teórica, no. Y piensen de paso dónde van a trabajarla. Van a trabajar en Santa Rosa, en Pico, en La Pampa, en el interior de la provincia, en el oeste de Buenos Aires, en todo el país. La van a hacer en etapas, la van a hacer los primeros 5 años, van a querer llegar hasta un sector y después van a llegar a otro. Lo van a hacer con minoristas, lo van a hacer con mayoristas. Fíjense todas las variables que se están presentando. Bueno, empezamos con la investigación de mercado entonces. Bueno, detuvimos un segundito de grabación y ya volvemos en esta pausa para poder trabajar con esta parte que decíamos de investigación de mercado. ¿Cuál es el objetivo de recordarle estas herramientas que ustedes vieron en la introducción a la dirección, donde ustedes
en distintas áreas de administración, dirección general seguramente, es, bueno, tener los elementos para pensar el negocio que esté volcado en ese, justamente en ese Excel que van a hacer, donde los ingresos van a poner, pero no es un número inventado, porque acá estamos en la realidad. Entonces, imagínense que equivocarse por más o menos 10% puede cambiar todo. ¿Equivocarse qué es equivocarse? Estamos en ciencias económicas, es tenerlos más cerca, trabajarlo, verlo. No significa no de acuerdo con lo que estaba previsto, que después haya una diferencia de acuerdo a la realidad. El tema es no ir y hacer las estimaciones necesarias de investigación de mercado, o sea, poner números inventados, porque al fin y al cabo lo inventaríamos. Si yo digo, bueno, lo voy a vender a tanto y creo que voy a poder hacer esto, sería nuestra expectativa, la expectativa inclusive del cliente, pero no basado en una realidad de un mercado que por supuesto puede cambiar, pero que tiene alguna base concreta. Vamos entonces, ¿cuál es la parte que ustedes van a plantear y que ya lo habrán visto con los tutores y las tutoras? Es que ustedes tienen que presentarle esta investigación de mercado donde van a decir que van a asesorar o van a plantear de que lo van a hacer de esta manera, tendrían que asesorar o que hacerlo a través de una empresa de investigación, vuelvo a decir, no es una profesión concreta de contador, pero que se va a hacer de esta forma, de que queremos ver si podemos, nuestro canal de distribución va a ser mayorista, si van a ser minorista, si vamos a vender en tal región, si nos conviene vender en tal otra, si habrá mercado para ello. Así que veamos ordenadamente qué es lo que le estamos planteando. Entonces, ¿qué queremos? Vamos a correrlo acá un poquito más arriba, así queda. La investigación, ¿no?, de mercado es una recopilación, registro, algo ordenado, sistematizado, ¿no?, de todos los datos que están relacionados con este problema, con este mercado que queremos averiguar sobre bienes y servicios que son, en realidad, en el práctico ustedes van a tener 3 bienes, no van a tener servicios, pero bueno, por supuesto es genérico para todo tipo de empresas. Entonces, ¿qué son los elementos, los términos de esta definición? Como hablamos del grupo cuando trabajamos, más que las definiciones en este sentido teórico-práctico que estamos haciendo, lo que queremos es puntualizar temas que son importantes. Primero, que es sistemático. Segundo, es que tenemos un objetivo, vender, buscar cuál es mi mercado objetivo. Después, en cuanto a la información y después en cuanto a la toma de decisiones. Así que cuando nosotros definimos investigación de mercado con este enfoque sistémico que estamos planteando, que estamos, digamos, desarrollando aquí, entonces tenemos que tener un objetivo hacia donde vamos a desarrollar ese sistema, esa investigación, y vamos a proveer de una información, por eso hablamos de información, que va a ser importante para la toma de decisiones de quien justamente esa información volcada en un Excel va a ser la toma de decisiones de su cliente. Tipo de investigación, acá esto es para ordenar un poquito el teórico, pero la investigación que ustedes van a trabajar seguramente va a ser la otra, en cuanto a la investigación ya más concreta. Pero, ¿por qué? Porque esta es seguramente a la altura de que ustedes le dan el práctico para... La idea es este teórico ir acompañándolo con el práctico que ustedes tienen. Ya de alguna manera la investigación exploratoria en una pyme, en un empresario local, ya la hizo, ¿no? ¿Qué significa que ya la hizo? Que de alguna manera estuvo averiguando cuándo sería, cómo sería el producto, cómo va, qué es lo que está pensando, si no, no lo hubieran ido a ver a ustedes. Pero bueno, esa investigación exploratoria, en la primera etapa para el proceso de toma de decisiones, es preliminar, por supuesto es un gasto mínimo en dinero y en tiempo, que seguramente ya lo hizo nuestro cliente, nuestro empresario, y
justamente sus objetivos es ver, inclusive ampliar el campo de alternativas. Ya seguramente tuvo varias alternativas y ya se enfocó en alguna de esas alternativas, que por supuesto es la mejor alternativa. Ahora lo que queremos más es una investigación concluyente, que es la que nos va a servir para el flujo de fondos. Entonces, ¿qué nos va a ayudar esa información concluyente? En este caso decimos gerente, porque estamos pensando en una sociedad anónima, pero bueno, hoy por hoy va a ser el dueño, a evaluar y seleccionar la línea de acción. Vamos a tener que diseñar esa investigación con procedimientos formales para que sea sistemático. Y alguno de esos enfoques de investigación va a ser, tendremos que definir si es una encuesta, si son experimentos, si vamos a observar, si vamos a simular. Hoy podríamos hacer a través de las redes distintas simulaciones y consultas, ¿no? O sea, la encuesta como tal, histórica, hoy que hacíamos en el campo, hoy el campo muchas veces tenemos que pensarlo si no es encuesta en formato virtual, ¿no? En formato a través de redes. Entonces, los pasos para la elaboración del estudio es primero entender el marco de actuación, comprender el mercado. Y esto sí, quiero que ustedes lo entiendan. Y esto van a tener que compenetrarse con el mercado que ustedes, del cliente este que a ustedes se le ha simulado, y entenderlo, porque si no entienden el mercado, no entienden cómo funciona, van a hacer algo teórico y la verdad que no va a funcionar. No tienen que ponerse en el lugar de empresario, se lo decimos de acá hasta el final, no tienen que ser los empresarios, son los asesores, pero para poder asesorar tiene que ponerse y entender el mercado, acompañar en esa preparación de actuación en el mercado y, por supuesto, acompañar para actuar en el mercado y obtener ese posicionamiento que se plantea, acompañar con asesoramiento, ¿no? Y acá es importante porque pareciera que eh, decimos investigación de mercado, bueno, vamos a ver cuánto tenemos que vender y a qué precio ya está. El P por Q que veíamos en economía, introducción a la economía. No, esto la verdad que le va a servir muchísimo, muchísimo cuando estén no solamente como contadores liquidando impuestos, sino asesorando, que este es el objetivo que venimos planteando en esta materia. Y entonces no es solamente pensar en justamente cuánto voy a poder vender y para eso voy a ver cuáles son mis clientes, cuáles son mis compradores, que es lo que está acá a la derecha, compradores y el poder negociador de los clientes. Entonces, ahí va a tener una parte esencial, que es la que uno normalmente piensa. Es, bueno, ¿quiénes van a ser mis compradores? ¿Cuántos me van a comprar? ¿A qué precio me van a comprar? ¿Con qué financiamiento me van a comprar? Pero también tenemos que ver si esos compradores están atomizados, o sea, si son muchos, si es el consumo general, o quizás le voy a vender a revendedores y por lo tanto, si así fuera, y estoy vendiendo a revendedores, esos revendedores van a tener un poder de negociación conmigo. Pero también tenemos que ver no solo eso, sino los otros competidores, que generalmente no lo miramos y no investigamos a los otros competidores. Entonces, yo le voy a vender y me van a comprar a determinado precio, pero ¿quién más le va a vender a esos compradores? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Están cerca? ¿Hay algunos acá en la zona? ¿Están en otro lugar? Quizás están más lejos, van a venir a vender, pero bueno, van a tener una diferencia de flete o no, o lo tengo muy cerca. Pero además, esta competencia en el sector, la rivalidad, fíjense arriba que dice, bueno, puede ser, pero también puede haber competidores que hoy no lo vemos, pero que en algún momento puede haber potenciales competidores. ¿Qué significa? Que si quizás el negocio es muy bueno, está dando muy buen resultado, entonces hay otros que tienen quizás un producto similar, que no es el mismo producto, pero dice, bueno, yo lo puedo proveer y empiezo a vender ese producto y me empiezan a competir. Entonces, cuando estoy analizando, y acá en esta etapa cero, no solo ver estos competidores, sino quizás otros que venden lo mismo que no están en Santa Rosa y yo voy a vender en Santa Rosa, o en General Pico, o en Ralicó, o en Hacha,
pero están entre Clauken y cuando yo empiezo a hacerlo se vienen a Santa Rosa. Entonces, no están dentro de competidores del sector, pero sí en los potenciales. También tenemos que analizar nuestros proveedores. Nuestros proveedores están acá en la zona, están en Buenos Aires. ¿Cuántos proveedores tengo? ¿Tengo un solo proveedor? ¿Tengo varios proveedores? Si tengo un solo proveedor y ese proveedor le vende también a mi competencia, puede ser que un día arregle con mi competencia y no conmigo y por lo tanto me aumente los precios y no pueda o no me entregue productos. ¿Qué pasa si pasa eso? Por más que yo pensaba 1000 productos por 500 pesos y no me tengan los productos, entonces fíjense que investigación de mercado es también, ahora como lo vemos aquí, proveedores a la izquierda. Y a su vez, recuerden, en micro seguramente veíamos lo que eran los productos sustitutos, pero acá también. Es más, nuestro producto puede ser sustituto de otro, o a su vez, no solo tenemos que analizar nuestros productos iguales, sino la amenaza de productos y servicios sustitutos. O sea que cuando hagan todo el estudio, la investigación, que tienen que dejarla planteada, ya lo van a ver con los tutores, pero ustedes tienen que ver todo esto, no solamente, bueno, vamos a investigar tal cosa, tal lugar y vamos a hacer esto, esto y esto con nuestros compradores y vamos a vender en tal lugar, tal otro, sino también pensar quiénes son y les pedimos y les planteamos que lo hagan en La Pampa con ese producto que ustedes, o esos 3 productos que ustedes ya le han dado. Bueno, por supuesto, no solo pensar, y esto también tiene que ver con la estrategia de la empresa y del empresario. Ustedes saben, y esto es así, un enfoque de la producción. El ejemplo, fíjense, ahí está Ford. Fue un enfoque histórico, que a veces como contadores lo tenemos muy metido. Es decir, no, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero vender el mejor producto al mejor precio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para el mejor precio, tengo que bajar los costos. ¿Y cómo hago bajando los costos? Bueno, ese enfoque de la producción, y eso es lo que hizo Ford con su Ford A en su momento, que eran todos iguales, negros, antes eran elaborados personalmente, pero las líneas, ustedes ya lo estudiaron en economía, las líneas de producción que inventó Ford, era ese enfoque en producción. Empezó a vender autos para el consumo general, y eso produjo una demanda, y eso lo produjo, le permitió ser quien es Ford ahora. Y después el otro enfoque es, no, no quiero la producción masiva, generalizada, quiero enfocarme a un sector, a un segmento. Entonces es el enfoque del marketing. ¿Qué necesitan mis clientes? Acá en el enfoque de producción, no sé si necesitaban un auto de color negro, color rojo, de distintos colores u otro formato. Porque yo lo que quería era darle un auto lo más barato posible. Eran todos negros. En cambio, el enfoque de marketing, decir, bueno, yo le voy dando un auto, le gusta un auto eléctrico, voy a tratar de producirle un auto eléctrico, quiero un auto de color de más chico, más grande, etcétera. Y son 2 enfoques distintos y por supuesto, y en esos casos, la estrategia y la definición va a estar volcada en ese Excel. Es fundamental. Y por supuesto, la investigación en el mercado tendrá que ver con esa estrategia. Bueno, esto se los dejo muy rápido para que lo miren. Yo se los dejo muy rápido, ustedes pueden poner pausa al video. Pero las generaciones de marketing, por supuesto, ya estamos en esta cuarta de 2010, no solo la personalización, sino el empoderamiento del consumidor, sino las redes sociales, internet y seguramente lo más importante en esto, que como en todas las cosas, cuando hablamos de generaciones se acortan los plazos. Fíjense que acá los primeros 2 plazos eran de 25 años, más o menos, 20, de 30 años, pero ahora ya son de 10 años y hay que estar continuamente actualizándose. También se lo dejo cómo exploramos el valor, la creación del valor, la entrega del valor. Ustedes, para el caso concreto ahora no le pedimos tanto enfoque detallado. Esto es Kotler, por supuesto, pero permite que tengamos la cabeza de que no sea de vuelta, les digo, precio,
por cantidad, más allá que después lo enfoquemos y lo sinteticemos en distintas variables en ese Excel. Pero indudablemente para llegar a ese precio por cantidad que querramos vender, tenemos muchos temas para decidir y queremos que ustedes por lo menos empiecen a pensarlo de esa manera, te lo transmitan al tutor y ahí lo donde el tutor le va a devolver ese P por Q, esa cantidad y precio que van a vender y en qué condiciones para, por supuesto, es un caso teórico que estamos trabajando, pero sobre un tema real. Así que el real es la empresa que ustedes les dieron y por lo tanto vean, miren, analícenla, miren con esa idea, porque además les va a servir de acá hasta el cuarto y más todavía en el último de los prácticos. Entonces, ahí tienen esa exploración, creación de valor y entrega de valor. Recuerden que al final lo que ustedes están vendiendo más que un producto es un valor. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cuántas veces han comprado algo para cómo creamos ese valor y después entregamos ese valor y que por supuesto nos paguen por ese mismo, ¿no? Entonces, pero también tenemos que tener el marco de actuación. Y bueno, ¿qué les voy a explicar en este momento del marco país? Este video quizá lo podamos usar en algún otro momento, pero si el momento, lo escuchan en otro momento, yo diría que sitúense en agosto del 2022 en Argentina, y donde podemos hablar de factores políticos. Si quieren, puedo hacer una tesis de factores políticos en agosto del 2022 en Argentina, en cuanto a localizar las amenazas y oportunidades que derivan de la situación política del país, por supuesto, consecuencia económica y para su empresa. Grado de intervención política en las decisiones empresariales. Imagínense, hoy, antes de unas elecciones del año que viene presidenciales, con dos políticas totalmente distintas, políticas algunas justamente de acompañamiento del Estado y otras políticas diametralmente que no exista Estado, ¿no? Libertad para todo y que no exista todo, con lo cual no hay tasa subsidiada, no hay nada de las cosas que podemos estar trabajando. Bueno, eso hoy tienen que ponerlo, hacer un cóctel y sacarlo y servirse tranquilamente con 2 hielos. Pero quien esté invirtiendo hoy o quien quiera decidir invertir hoy, tiene que analizar esos factores políticos. Quizá esos factores políticos empieza a decidirlo y diga, bueno, no es momento, lo decidiré más adelante, y eso está pasando seguramente. Factores económicos, ustedes seguramente hoy pueden decir exactamente el riesgo país del día de hoy, no de otro día, la evolución de la tasa de desempleo, el tipo de interés que ha aumentado ampliamente en las últimas semanas, el consumo privado que es alto, la inversión, la evolución de competitividad del país y que tendrá que ver, por supuesto, con el valor del dólar. Y después factores sociales y demográficos que ya son un poco más estables en Argentina. En cuanto al crecimiento de la población, estamos esperando los datos del censo, quizás si este video lo ven otro año, ya tendrán el censo del 2022, pero hoy a esta altura todavía no están los datos definitivos del censo, para saber justamente el crecimiento de la población, la composición étnica, religiosa, migratorios, ¿no? Tanto en migración como de inmigración extranjera como interna. Bueno, eso se lo dejo para que lo piensen tranquilos y tranquilas. Ahora el marco del sector que están trabajando ustedes. El arancel, clasificación de la actividad, imagínense agropecuario, lo que implica. Estadística del sector y del producto, para comprender el orden y la magnitud que estamos moviendo. Bueno, es importante tener datos. Situación del sector en cuanto a ahora es un buen momento para intentar localizar estudios de mercados sectoriales, algunos están disponibles, a otros no. Y muchas veces, aunque no lo crean, por lo menos de la situación del sector, a veces también se puede conseguir no solo del país, sino también de otros países.
con respecto a hace unos años atrás, era mucho más difícil, hoy es mucho más fácil, al estar sistematizado, al estar vía internet, de poder encontrar estudios, vuelvo a decir, tanto dentro del país como fuera. Bueno, segundo paso dijimos comprender el mercado. El tamaño del mercado, no es lo mismo un tamaño de mercado en La Pampa que si lo van a poner en el Gran Buenos Aires, en Tucumán, o en Córdoba, o en Santa Cruz, o en Chubut. ¿No? Descripción de los principales oferentes del mercado. Después, es importante que no se olviden ustedes el proceso de distribución. ¿No? ¿Cuál va a ser mi público objetivo? Va a ser mis consumidores finales de Pico, de Santa Rosa, segmentado por zona, por clase social, etcétera. Los canales de distribución. Voy a vender directo, voy a vender a través de algún otro mayorista, voy a tener yo mi propio sistema de distribución, voy a vender al público sobre mostrador, voy a tener una franquicia, etcétera. Y después sí hay barreras al comercio, que son barreras al comercio y son cuestiones que yo quiero entrar en algún sector, pero quizás ese sector me es imposible incorporar porque quizás, no sé, necesito una autorización de un sector. A ver, si yo quisiera distribuir electricidad, no lo podría hacer porque necesito la autorización del Estado y es un sistema que ya está distribuido de un formato u otro. En cambio, puedo distribuir Internet tranquilamente, ¿no? Bueno, hay barreras que digamos, es muy burda la que dije, pero hay otras barreras que inclusive son técnicas. Bueno, tenemos que planear entonces esa investigación de mercado. Así que tenemos que tener un punto de partida para analizar esos problemas de la de la empresa. Acuérdense que la investigación es información, la contabilidad es información y la investigación también es información. Así que tenemos que pensarla que es una información para la toma de decisiones, tanto la contabilidad como la investigación del mercado. Así que tienen que no es una investigación por hacerlo o buscar, sino que tengamos que tener datos concretos para esa toma de decisión. Así que, bueno, muchas veces la base para el diseño, muchas veces hay un cuestionario que sirve de guía para llevar a cabo esa investigación de mercados. Seguramente le plantearán hacer alguno como para ver qué elementos van a buscar del mercado. Bueno, recopilación de datos. Ahora voy a pasar muy rápido acá para ir haciendo, porque lo tienen escrito, no quiero ser el locutor de esto. Ya hay cosas, cuál es mi población objeto, cuánto habrá de mostrarse. Estas cosas no es que ustedes lo tengan que calcular, sí, población objeto, describirla. Ya eso lo va a hacer el equipo de investigación de mercado, ¿no? La cantidad de muestras, etcétera. Cómo van a contactarlos, si es por teléfono, personal. Capaz que van a ser un universo, va a ser una muestra, cómo va a ser esa selección, si es al azar, si es los focus group, tan de moda para muchas de las cosas políticas. Eh, Después el tipo de cuestionario, vuelvo a decir, no queremos enfocar tanto en esto, más allá que ustedes lo hagan, sino entender qué cosas tienen que investigar, qué cosas van a averiguar. O sea, esto vuelvo a lo de, digamos, este cuadro donde pensamos no solo los clientes, sino los competidores, los proveedores, ¿sí? Entonces, más importante es eso. Eh, entonces después, en las preguntas que van a hacer, si van a ser dicotómicas, si puede ser sí o no, o va a ser abiertas, si hay preguntas filtros, en un cuestionario siempre hay alguna pregunta filtro, que una pregunta filtro, alguna si a ver si estamos contestando cualquier cosa, porque hoy nos llega por correo electrónico alguna encuesta y no sé, la queremos llenar y a veces nos queremos rápidamente terminarla, entonces escribimos todo 10, 10, 10, 10, 10 o lo que sea, y capaz que en realidad hay una pregunta que habría que poner 0 o 1, ¿no? Está puesta esas preguntas filtro para que no pongas todo 10, 10 o 0, 0, 0 y una va cambiada. Si no, ya uno muchas veces, hasta para la salud, ¿no? Mira
mira la pregunta, la primera, la segunda, y ve que son todas, hay que poner no, 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 entonces repite y capaz que hay una pregunta que es más que comprometedora poner que no, ¿no? Así que bueno, la clasificación para señalar por orden de preferencia. Después el trabajo de campo, la prueba de negocio en concreto, vuelvo a decir, ¿qué fuente de información? Puedo buscar a proveedores, podemos buscar a distribuidores, consumidores, en las cámaras, los gremios, no solamente siempre la encuesta, sino que podemos tener información, podemos, por supuesto, pedirle a un instituto de investigación sociológica, secretaría, censos. Bueno, puedo decir, no es solamente la encuesta que uno vaya al supermercado y le hace la encuesta. Eh, y por supuesto, no solo observar, sino también la conducta de los consumidores, no solo qué cantidad, sino a ver cómo se comporta. Y hay cosas, ustedes saben, que hasta en supermercados está estudiado que, que si depende de la altura que está en la góndola, se lleva más o se lleva menos. Eso es contemplar la conducta. Eh, Así que bueno, este sondeo por encuesta es uno de los métodos de investigación, por supuesto. Eh, y acá no observamos el comportamiento. Ahora, puede haber otro método que tiene que ver con experimento, hacer con algunos clientes y posible cliente cómo se puede experimentar esa conducta, ¿no? No solo observarlo, sino ya experimentar con ellos, por supuesto, que es la famosa degustación, ¿no? No solo mirar qué hace, sino ahora le damos, por ejemplo, una degustación. eh, por supuesto, hay inconvenientes, porque si le estoy haciendo degustar un producto que es nuevo, ya la competencia se alerta, ya hay una técnica, por supuesto, pensada más para una grande que para las pymes nuestras, pero bueno, se puede hacer también. Entonces, digamos, rápidamente, mercado, ¿qué tenemos que saber? El tamaño del mercado, cuánto va a crecer, ¿es un mercado que está creciendo o disminuye? ¿Cuánto va a participar esta empresa nueva que queremos en el mercado? ¿Cuánto tienen las otras y cuánto participa la nuestra? ¿Qué nivel quisiéramos conseguir? Esto de, bueno, aumentemos todos los años 5% de aumento de cantidad de venta. ¿Y dónde sale? Hay un estudio que dice que nuestro nivel de participación, o porque el mercado crece, o porque vamos aumentando nuestra participación, o puede pasar al contrario. ¿Qué quiere ser la empresa a corto plazo, a largo? ¿Se puede encontrar una oportunidad de mercado? ¿Cómo está atendida el mercado? Es decir, ¿hay alguna oportunidad o no? ¿Qué necesita? ¿Nuevas tendencias o moda que me cambie el mercado? Miremos nuestro cliente, nuestro futuro cliente. ¿Qué necesidades puede satisfacer mi producto? ¿Qué tipo de personas puede estar necesitadas? ¿Qué tipo de motivaciones puede llevarla a la compra del producto? Bueno, ustedes ahí tienen todo un listado. Igualmente después le podemos subir el PowerPoint si lo quieren mirar tranquilos. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces estamos acostumbrados a una marca y me aparece una nueva y digo, no, llevo la de siempre? Bueno, esta lealtad de la marca, ¿cómo hacemos para...? Podemos decir, sí, le vamos a sacar el 10%, ¿cierto? 15%. ¿Se va a arriesgar a cambiar la marca? Eh, bueno, el cliente, tu futuro cliente, cuánto compran los consumidores, cuánto se consume. Ahí, bueno, vuelvo a decir, no me gusta relatar y ser una voz que relata, sino que acompaña y que cada una de estas cosas les genere disparadores a ustedes, ¿no? Entonces, después miran el PowerPoint, van viendo de esto y van diciendo, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Hay cosas que, imagínense, es un teórico que está desarrollado para que ustedes lo miren y es general, y hay cosas que le va a servir a unos, le va a servir a otros, o no le va a servir a ninguno, o le servirá a todos, ¿no? Bueno, ¿quién es nuestro público objetivo? Porque fíjense, este es el ejemplo lo hacemos siempre. Aunque no crea, las preguntas son distintas. ¿Quién lo consume? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo compre? ¿Y quién decide su compra? Ejemplo claro, para ver que no es, las cuatro cosas son distintas. Primer tema, bueno, el tema para comprar para sus hijos. eh, Nunca un bebé,
¿Quién lo va a consumir? Una ropa de bebé, lo va a consumir, o un bebé, ¿quién lo va a consumir? El bebé. ¿Quién lo paga? Quizás hay alguien en la familia que lo está pagando. ¿Quién lo compra? Eh, bueno, digamos, seguramente muchas veces en esta sociedad todavía lo sigue en general comprando la mujer, o no, capaz que hay productos que eso está cambiando el padre y no la madre. ¿Quién decide su compra? El otro tema, ejemplo concreto, es digamos, el consumo de alimento para perros. Eh, Indudablemente lo consume el perro. Y muchas veces no sabemos si el perro le gusta o no le gusta, pero nos dicen que le gusta el perro y vamos y lo compramos y compramos como el mejor. O capaz que al perro le encanta muchísimo y nos dicen que no, le está haciendo mal al perro. Entonces, ¿quién nos orienta y nos orienta un veterinario? Al fin y al cabo, quizá el alimento para perro tenemos que convencer más al veterinario que al que justamente lo va a comprar, porque es el que va a asesorar y que va a influir en quien decide la compra, ¿eh? Aunque lo consuma el perro, lo mismo el gato. Pero bueno. Eh, Público objetivo, entonces debe preguntarse quiénes serán sus clientes finales, cuántos serán numéricamente, dónde están. No es lo mismo que estén en un lugar concentrado, en un edificio, que estén distribuidos en los 4 puntos cardinales de la ciudad. ¿Cuál es el hábito de consumo? ¿De qué manera quiere el producto? Después veamos el producto. ¿Es nuevo o ya está en el mercado? ¿Cómo es? ¿Qué volumen? ¿Tienen un producto estrella? ¿De acuerdo al formato de producto? A su vez, si es estrella, si es vaca de ordeñe, si es perro. Bueno, esto también es válido, todo esto. ¿Tenemos algún producto que nos va a servir como estrella para colocar los otros productos que tenemos? Que seguramente le doy como tips que van a tener, ¿eh? Va a ser un producto que venden uno y los otros son accesorios de que están vendiendo. O no, los grupos han variado, digamos, lo que el tutor le propone, pero bueno. Seguimos con la relación calidad-precio. Vuelvo a decir, el precio, si en los establecimientos podemos tener un precio bárbaro, el producto sea buenísimo y todo lo demás, pero el establecimiento que lo estamos, en la cadena de comercialización, el establecimiento capaz que está siempre cerrado en ese lugar, no abre, abre tarde, o un lugar sucio, la gente no va, y eso no tiene nada que ver con el producto, uno se vende en tal lugar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la marca es importante, conocida, muchas veces en estos casos es nueva. O sea que no solo mi marca, sino, bueno, la marca son fáciles de pronunciar, que a lo mejor me gustó una marca y estoy acostumbrado, pero para el cliente no le gusta. Eh, Así que bueno, todos los que tienen temas sobre la marca. Y bueno, la competencia, lo hablamos, cuáles son los ingresos, dónde está, eso sí, véanlo, trabajenlo, por favor. Eh, y a su vez, fíjense la pregunta, ¿cómo compiten mis competidores? ¿También tienen productos de estrella? ¿Por qué destacan? ¿Qué servicio ofrecen? Bueno, ahí me quedé con el último de esto. Todo esto último es como para que a usted le sirva de guía y pueda plantear este estudio de investigación de mercado. Cuando ustedes lo plantean, lo presentan, vuelvo a decir, quizás consigan datos especiales, concretos, que les va a servir para entender. Lo más importante es que ustedes encaren de forma sistemática cómo van a hacer la investigación de mercado, se la presenten a su tutor y él le va a dar ya los números como si fuera el resultado de la investigación de mercado. Pero lo más importante y conclusión de esta clase, de esta charla de hoy, es, por más que tengan justamente un cálculo que es numérico, que es una estimación numérica, nada es exacto respecto de eso.
Y cuando vamos a ver la próxima clase de los costos, bueno, justamente los costos, las inversiones, eso está, averigua cuánto es la maquinaria, cuánto es el precio. Pero lo que no está, y la verdad que muchas veces se hace muy mal, es la definición de los ingresos. Por eso la conclusión de este práctico es, todo esto es para los ingresos, son tan importantes como los costos, ¿sí? Pero a pesar de eso, de que son tan importantes como los costos, tenemos que hacer todo este trabajo de investigación de mercado. Bueno, nos vemos en la próxima.